Titulares. Muñoz se acogió a cooperación eficaz. ¿Cuáles son los beneficios? Alerta de nuevos desbordamientos de ríos en la Sierra Centro y Norte de la Amazonía. OCP se encuentra paralizado. ¿Cuántos días tardarán las reparaciones? Miembros de una organización delictiva fueron capturados en Quito. 5 policías reportados como desaparecidos habrían salido del país. Hola, ¿qué tal? Amigos televidentes en todo el país, buenos días, bienvenidos a Noticias Oromar y también saludamos a nuestra querida Katy, usted, la multifacética Katy, ¿no? Pedro, qué gusto Bienvenida, saludarlo. qué gusto compartir con usted. Gracias, me extrañó el día de ayer. Por supuesto, y a don Willy también. Aquí a veces, de vez en cuando ahí también acompañándolos desde tempranito con la programación a todos ustedes y agradeciéndoles. Y a madrugar como lo van a madrugar al pueblo ecuatoriano con el incremento de la gasolina. Yo le Oiga, dije, Pedrito, no va a haber mesa se de vienen diálogo. probablemente manifestaciones y se pensaba que no iba a ser tan temprano, ¿no? Que se podía esperar hasta finales de año, pero fue casi que de inmediato. Ya la próxima semana tenemos nuevos precios en la gasolina. Pero ¿sabes qué? Algo que me pone a pensar es que ¿por qué el gobierno se quiere poner la soga al cuello cuando estamos a 6 o 7 meses de que termine este corto periodo de gobierno y se va a complicar la vida si es que quiere ir a la reelección? No lo comprendo. Esto sin duda afectaría a la percepción que existe sobre el primer mandatario Daniel Noboa. Veamos cómo avanza este tema, porque ya han sido algunas decisiones con las que el pueblo ecuatoriano no ha estado tan de acuerdo. Pero será tema a analizar más adelante. ¿Qué le parece, Pedro, si arrancamos con la primera? Por favor, adelante entonces. Muy bien, iniciamos ya. Y mucha atención porque el gobierno confirmó la eliminación de los subsidios a las gasolinas. ¿Desde cuándo empezará a regir la decisión? Aquí les contamos. El subsidio a los combustibles está incentivando actividades ilegales como el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico. La eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís se dará a finales de junio de 2024. Así se anunció este 18 de junio. Es a través de un mecanismo de compensación y a través de la implementación de un mecanismo de estabilización de precios. ¿Cómo va a funcionar este mecanismo? Con un primer salto de 26 centavos en el precio de la gasolina Extra y Ecopaís, a partir de lo cual se establecerá un mecanismo de estabilización de este precio o banda que no permitirá que el precio incremente por sobre el 5% de manera mensual y que pueda reducirse hasta el 10% de manera mensual asimismo. El precio promedio en la región de esta gasolina es de 4,69 por cada galón. Con el incremento inicial de 26 centavos, el precio de la gasolina en el país estará en 2,72, todavía muy por debajo del promedio regional. Serán unos 84.000 beneficiarios de la compensación económica, que según Luque se ha determinado en función del número de galones que usa cada sector afectado. Así se ha definido 156 galones para los taxis, 90 galones para las tricimotos y mototaxis y 145 galones para la modalidad de transporte mixto. Pero, ¿cómo y hasta cuándo se harán los registros? A través de una plataforma que se encuentra en la página www.obraspublicas.gov.es. En esa página web ustedes ya podrán encontrar la plataforma con un instructivo en PDF y también un instructivo en video para que los señores transportistas de las modalidades que acabo de mencionar puedan registrarse. A la fecha de hoy tenemos cerca de 3.500 usuarios sin ninguna difusión. ¿Cómo va a funcionar este registro? Hasta el 24 de junio tenemos el primer cierre porque la medida será tomada los días finales de junio. Y eso, los usuarios que estén registrados hasta el 24 de junio van a recibir el primer mes la compensación. Eso no quiere decir que aquellos usuarios que pasen del 24 de junio no puedan ser beneficiarios de esta medida. Va a haber un lapso de 4 meses, 120 días,
mediante la cual ustedes van a poder seguir ingresándose y que sea retroactivo desde el primer mes que aplique esta medida. De acuerdo a la cartera de finanzas, la eliminación de los subsidios permitiría al gobierno ahorrar unos 500 millones de dólares anuales. Belén Mendoza, Noticias Romar. Y sobre este tema, la ministra de Inclusión Económica y Social explicó los beneficios del ahorro de la eliminación del subsidio. Porque con los recursos que nos vamos a ahorrar, que el Estado se va a ahorrar, que cada uno de ustedes van a ahorrar, porque finalmente va a ser para el beneficio de los y las ecuatorianas, se va a incrementar la protección a los ciudadanos. En este caso lo vamos a hacer de forma primaria con el aumento de los beneficiarios del bono de desarrollo humano y el bono de desarrollo humano con componentes variables. Hemos programado un plan en el que con parte del ahorro que se va a generar con la eliminación de este subsidio, se va a incrementar 40.000 núcleos familiares que van a estar dentro de la cobertura del bono de desarrollo humano y el bono de desarrollo humano con componentes variables. Y mucha atención porque las gasolinas Extra y Ecopaís subirán de precio desde la próxima semana. Así lo anunció el gobierno la tarde de este 18 de junio. De esta forma, dichos combustibles presentarán un aumento de 26 centavos por galón, pasando de $2.46 a $2.72. La decisión generó el rechazo de la bancada de la Revolución Ciudadana, que aseguró que la medida impactará negativamente en el costo de la vida de la ciudadanía. Por su parte, la CONAIE anunció que se pronunciará en las próximas horas al respecto. Amigos televidentes, tenemos información de última hora. Esta madrugada se logró la afectación a una estructura narcodelictiva con la incautación de 200 kilos de droga en un inmueble en Canoa, Manabí. Tras labores investigativas, se identificó una organización criminal que estaría transportando la sustancia ilícita desde Tulcán con destino a la ciudad de Manta para su acopio y luego de esto envío a mercados internacionales. El estupefaciente estaría valorado en 13 millones de dólares. Esta es una noticia en desarrollo que estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones. Y un hombre con antecedentes penales fue asesinado a tiros en Portoviejo, mientras que en Sucre se registró la quinta muerte violenta en tan solo 72 horas. El sector El Florón en Portoviejo volvió a ser escenario de una nueva muerte violenta. Sujetos a bordo de una motocicleta le propinaron varios disparos a un hombre. 43 años de edad, el mismo que tiene 4 antecedentes penales, 1 por violación, por tenencia de arma y 2 por robo agravado. Tras la alerta, agentes de la Policía Nacional se movilizaron al sitio para recoger indicios y empezar con las investigaciones. Aproximadamente unos 10 indicios balísticos que están siendo levantados por el personal especializado en criminalística. Procede a correr y es impactado fuera del domicilio de un familiar. Pasamos al norte de la provincia, en Sucre, donde entre el domingo y este martes 18 de junio se han registrado 5 muertes violentas. El caso más reciente se suscitó en la parroquia Leonidas Plaza Gutiérrez. Allí, un hombre que caminaba por una vereda fue sorprendido a tiros. La víctima quedó en la calzada rodeada de un charco de sangre. En esta misma parroquia se reportó un triple crimen el domingo. Según la policía, estos casos tendrían relación con una guerra entre bandas delictivas, principalmente entre los lobos y los choneros. Mirly Macías, Noticias Oromar. En el kilómetro 8 de Bahía de Caracas, provincia de Manabí, la Policía Nacional ejecutó un operativo preventivo con la finalidad de precautelar la integridad física de las personas y brindar seguridad a quienes transitan por esta vía. Entre los resultados de esta intervención constan 4 citaciones de tránsito, 2 retiros de polarizados, un arma blanca aprehendida, 100 personas registradas y 50 vehículos revisados.
Más noticias, la Fuerza de Tarea Conjunta desplegó más de 1000 militares para patrullar toda Esmeraldas. Esto ocurrió tras el fin de semana sangriento que vivió la provincia. Los soldados han ingresado en los sectores más violentos para brindar seguridad a los moradores. Según el general Milton Rodríguez, jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, en la provincia se registra una reducción de un 56% de muertes violentas. Sin embargo, reconoce que lo ocurrido el fin de semana obliga a las fuerzas de seguridad a no bajar la guardia. Estragos invernales. Y atención, porque hasta el domingo 23 de junio Ecuador soportará niveles medios y altos de lluvia, según reporte del INAMI. La entidad advirtió además que los niveles más altos se presentarán en la Amazonía ecuatoriana y en la Sierra Centro, precisamente en provincias donde ya existen graves perjuicios como Tungurahua. Las afectaciones por zonas serían las siguientes: en la región litoral, provincia del norte del país, como Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Atención, porque se esperan lluvias ahí. En la región interandina, Carchi, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Azuay, de la misma manera. Y en la región amazónica habrá énfasis en el norte y centro de esta región, así que estar atentos porque se prevén lluvias en estos días. Y más de este tema, la red vial estatal Baños Puyo se declaró en emergencia por el desastre natural. Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, agregó que todo el contingente se encuentra en territorio. La red vial estatal Baños Puyo fue declarada en emergencia este martes. Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, explicó que la medida responde al doloroso escenario que dejó el desastre natural ocurrido hace pocos días. La vía E30, tramo Baños Puyo, desde Agoyán hasta el límite provincial con Pastaza, continúa cerrada. Los trabajos que se ejecutan en la zona permitieron que se despeje un carril en el sentido Baños Puyo, hasta el túnel de San Jorge, y en el sentido Puyo Baños hasta San Francisco y Ventana 4. Señalar que continúa el desalojo de material en los sectores Río Verde y El Placer y en todo el tramo afectado, donde se intervino con el apoyo de varios GAT. Acciones que, dijo el secretario de Estado, permitieron que 21 maquinarias estén operativas. Actualmente todo el contingente del ministerio se encuentra en territorio para evaluar las afectaciones que causó las lluvias en otras zonas del país. Hasta el momento, 19 provincias reportan vías cerradas o habilitadas parcialmente a causa de las precipitaciones. Luque además explicó que el despliegue de personal a escala nacional permitirá tomar las medidas que correspondan. En lo que refiere al número de víctimas mortales, lamentablemente, conforme pasan las horas, sigue subiendo en el sector de Río Verde, debido al deslave de gran magnitud que afectó la zona. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Baños y Penipe recibieron una transferencia de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para atender la emergencia por las lluvias. Además, el gobierno anunció que recibe ayuda internacional. El Ministerio de Economía y Finanzas se puso al día en los pagos a los municipios de Baño en Tungurahua y Penipe en Chimborazo. En un comunicado emitido este 18 de junio, se detalla que los recursos son para atender la emergencia por las fuertes lluvias, que dejan hasta el momento 16 fallecidos. El monto total transferido es de $372,000. De ello, Baños recibió $229,000, mientras que a Penipe se le entregó $143,000. Ambos pagos pertenecen a la cuota que estaba pendiente del modelo de equidad territorial con ambos cantones. Según la cartera de Estado, con estas transacciones se cierra la brecha de atrasos heredada con las dos municipalidades. La institución también agregó que estos recursos servirán para atender a la población damnificada. Aún no se tiene el número exacto de personas que requieren asistencia, pero las autoridades prepararon albergues y kits de ayuda para al menos 300 personas. Quien también se unió a la ayuda fue el gobierno de Argentina. La canciller de ese país, Diana Mondino, anunció a la titular de la Cancillería ecuatoriana que pidió al responsable de Cascos Blancos tomar contacto con la embajadora ecuatoriana en Buenos Aires para identificar los puntos de colaboración y así brindar asistencia humanitaria. Ambos embajadores dialogaron y reafirmaron que continuarán cooperando. Las fuertes lluvias han afectado a 13 de las 24 provincias del Ecuador,
causando mayor impacto en Tungurahua y Chimborazo, así como en Morona, Santiago y Napo. Mirly Macías, Noticias Oromar. Y de 3 a 4 días necesitará el oleoducto de crudos pesados para reanudar sus operaciones. Según un experto, esto se debe a inconvenientes climáticos. La erosión del río Quijos en Napo provocó afectaciones en la infraestructura del oleoducto de crudos pesados OCP en el cantón El Chaco, por lo que se declaró fuerza mayor por una eventual afectación a sus tuberías, que transportan el crudo, y se procedió con el cierre de válvulas. Según los expertos, esta declaratoria tiene que ver básicamente con eventos naturales que no pueden ser controlados y que terminan afectando a la operación. El OCP se encarga de transportar y despachar el crudo pesado, o también conocido como crudo Napo, para la exportación al mundo. La emergencia, explicaron, tomará entre unos 3 o 4 días para solucionarlo. Lo que se debe hacer, señalaron los entendidos, es alejar la tubería del sitio de erosión. Para eso, tiene que hacerse un estudio topográfico y así poder mover el tubo, además ver la disponibilidad del tubo y la distancia. Mientras se hace la reparación, surge la pregunta de si Petroecuador hará una reprogramación para la entrega de crudo Napo, pues la entidad solo factura una vez que se entregue la exportación. El precio de WTI cambia todos los días, entonces lo incierto es si va a bajar o subir el precio del barril de crudo. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En el marco de la audiencia del caso Independencia Judicial, en el que se investiga una presunta obstrucción a la justicia y en el que estarían involucrados los ex vocales de la Judicatura Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió al juez de la causa que se imponga una pena reducida de 9 meses y 6 días para Muñoz. Señaló que él ha colaborado con la justicia y ha permitido adelantar este proceso o iniciar nuevas investigaciones, a diferencia de la Procuraduría, que el Consejo de la Judicatura expresó su desacuerdo con dicha moción. La audiencia se suspendió y será retomada este jueves. Y distintas reacciones causó en los asambleístas la comparecencia en el legislativo de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura. Terán acusó a la fiscal general de enviar emisarios para sentenciar a Rafael Correa. Más de una revelación y acusación realizó el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, en su comparecencia a la Asamblea Nacional. Esto generó reacciones en los legisladores. Por ejemplo, Terán acusó a la fiscal Diana Salazar de enviar emisarios para que se sentencie al expresidente Rafael Correa por el caso Sobornos 2012-2016. Pero no solo eso, el extitular de la Judicatura señaló también a Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, por haberlo presionado para emitir un fallo en contra de Correa. Para Viviana Veloz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, estas declaraciones deberían ser alarma para el país, acusando a Diana Salazar de ocultar evidencia en el caso Sobornos. Lo que queda claro es que dentro de nuestro sistema de justicia no se actúa de manera imparcial, no se actúa de manera objetiva. Incluso escuchaba a Alexis en el comentario que en el recurso de casación al expresidente Rafael Correa se lo conoció, se lo resolvió en menos de 17 días. Cuando le digo, por experiencia propia, en recurso de casación muchas veces demoran en resolver 2, 3, 4 años. El exlegislador Ramiro Vela aseveró que tras la comparecencia ha quedado en evidencia la existencia de bancadas que claramente se han convertido en defensores particulares del letrado. Para mí fue un show desde el mismo hecho en que, ¿cómo lo traen? ¿Cómo buscan que el señor Wilman Terán sea protagonista? Lamentablemente hay un sector de asambleístas dentro de la Comisión de Fiscalización, hay que decirlo, que más parecen defensores particulares de una persona que está siendo tratada por 2 casos particulares, el tema del juicio político y los temas con la justicia ordinaria. El asambleísta Jorge Peñafiel de Construye, en cambio, aseguró que la Comisión de Fiscalización le dio espacio a Terán para que hable del caso Metástasis y no del juicio político que se sustancia en su contra por incumplimiento de funciones. Lamentablemente, a pesar de mi oposición como interpelante del juicio político, a pesar de yo poner puntos de orden en cada ocasión que se daban los eventos,
la presidenta de la Comisión de Fiscalización y los asambleístas de la Revolución Ciudadana pretenden defender la tesis de Wilman Terán para defenderse en el juicio penal que se está llevando a cabo en la Corte Nacional de Justicia. Recordar que el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, es procesado dentro del caso Metástasis y fue parte del Tribunal de Apelación del caso Sobornos, en el que se ratificó la sentencia de 8 años de cárcel de Rafael Correa. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y mucha atención, en una sesión extraordinaria el Pleno de la Judicatura decidió por unanimidad ampliar hasta el 1 de julio de 2024 la fase de postulación del concurso para conformar los bancos de elegibles de la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional. Según la institución, esta resolución tiene como objetivo garantizar la participación de todos los profesionales del derecho. Hasta la mañana de este 18 de junio habían al menos 8.000 personas que registraron su ingreso a la plataforma del concurso, de los cuales 5.498 no finalizaron su postulación digital y 3.620 sí la culminaron la fase. Y por otro lado, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, insistió este 18 de junio que los contratos colectivos de las empresas públicas requieren del dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas para su aprobación, como lo establece el Acuerdo 080 del Ministerio de Trabajo. Según la funcionaria, la Corte Constitucional ha pronunciado en 2 ocasiones sobre la necesidad de que se cumpla con este requisito. Sin embargo, el 17 de junio el presidente de la Central Única de Trabajadores, Richard Gómez, calificó inconstitucional al acuerdo que determine que los tribunales de conciliación y arbitraje deban consultar a finanzas o algunas de las partes involucradas si cuentan con los recursos para aplicar una sentencia. Seguimos con más noticias, amigos. Les contamos que una empresa australiana firmó contrato con Ecuador para la exportación de cobre. La construcción incluye un mineroducto de 150 kilómetros. 4.200 millones de dólares invertirá la compañía australiana SolGold en la construcción de una mina subterránea de cobre en la concesión Cascabel, ubicada en las parroquias Lita y Carolina de Ibarra. Esperan que sea una de las más grandes de América Latina y de Ecuador. La construcción, que tardaría unos 4 años, está planificada para que inicie a mediados de 2026 o inicios de 2027. Sin embargo, a pesar que el 5 de junio la empresa, que por cierto tiene 90 concesiones mineras en Ecuador, firmó el contrato para la explotación de cobre en la concesión Cascabel, todavía está pendiente la consulta ambiental que deberá realizar el Ministerio de Ambiente para conceder la licencia. Para solicitarla, la empresa primero debe concluir algunos estudios de exploración que son necesarios para el estudio de impacto ambiental. Esto último es requerido por el Ministerio para procesar la licencia. Mientras tanto, desde SolGold han manifestado que comenzarán con los trámites de licitación de equipos e insumos. Así, las exportaciones del material a Asia y Europa empezarían en 2030 o 2031. Inicialmente, el cobre será transportado en camiones hasta el puerto de Esmeraldas, pero a futuro prevén construir un mineroducto de 150 kilómetros hasta ese punto para llevar el material y facilitar el envío. Esto está contemplado en la segunda fase del proyecto, prevista para 2036. La operación de Cascabel está proyectada para 28 años, tiempo en que se consumiría el 18% de las reservas identificadas en la concesión Cascabel, pero calculan que los años de producción podrían ser al menos 75. Tania Loor, Noticias Oromar. Por su parte, la asambleísta Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana aseguró que su agrupación política aún no ha decidido sobre las candidaturas para el 2025, pero que tiene suficientes cuadros para escoger. La Revolución Ciudadana aún no resuelve, no ha decidido quiénes serán nuestros candidatos que estén en la papeleta presidencial para el binomio como tal, pero sí les puedo decir que si algo tiene la Revolución Ciudadana, a diferencia de los otros partidos políticos o movimientos políticos que buscan candidatos de alquiler, es que aquí sí hay cuadros de mujeres, hay cuadros de hombres preparados, formados, con amplio conocimiento en la administración pública y que además podrían contar con un equipo humano también que sabe, que conoce
conoce cómo resolver los problemas que tiene el Ecuador y que tienen amplio conocimiento dentro de las distintas carteras de Estado. En eso tiene una gran ventaja la Revolución Ciudadana y en el momento oportuno haremos público quiénes serán nuestros candidatos, tanto para el binomio presidencial así como también para las listas de asambleístas nacionales y provinciales. ¿Será agosto? En el mes de agosto será lo más probable cuando ya hagamos público quiénes serán nuestros candidatos y la ciudadanía podrá también conocer no solamente a los candidatos, sino también al programa y a la propuesta y al plan de trabajo que vamos a presentar. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó este martes el plan de auditoría para los comicios generales de 2025. En ese sentido, el órgano electoral realizará la convocatoria para que las organizaciones políticas registradas inscriban a sus auditores designados para que participen en la evaluación a los procesos operativos y de los sistemas internos correspondientes. Según el CNE, con la observación de varios actores políticos, se garantiza un proceso transparente. Amigos televidentes, en el ámbito político definitivamente hay sucesos que son impredecibles. Por ejemplo, la muerte cruzada es un hecho inédito registrado en nuestro país. De allí que se puso en debate jurídico si sería o no reelección lo del primer mandatario, si debe solicitar licencia o no Daniel Noboa, si debe encargar la presidencia a su vicepresidenta o no. Por ser justamente este hecho inusual y la misma ley deja ciertos vacíos para aclarar este tema. Vamos justamente más allá de revisar si la presidenta o la vicepresidenta debe asumir el cargo o el presidente debe de solicitar licencia para ir en busca de la reelección. Analizaremos cuáles serían las facultades que tendría la presidenta encargada en el tiempo corto que el presidente vaya a tomar licencia para participar en una reelección. Sobre este tema estaremos conversando con nuestro querido invitado, el doctor Carlos de Tomaso, constitucionalista. Muchísimas gracias, doctor, por atender esta conversación con Noticias Oro Mar. Y entonces le pregunto, si sucede este escenario que ya hice en la introducción, ¿cuáles serían las facultades de la presidenta encargada por ese corto tiempo mientras el presidente Daniel Noboa participa en el proceso democrático? Bienvenido. Los televidentes. Pues la Constitución no establece limitación alguna, no establece que pueda ejercer tal o cual facultad, sino simplemente establece que la presidenta, en este caso, que va a asumir la presidencia por un mandato de ley, ni siquiera es por un encargo, es por mandato de una ley, pues va a poder ejercer todas las facultades que tiene el presidente de la República sin restricción y sin limitación alguna. Entre esas yo debo destacar, por ejemplo, que ella va a tener la iniciativa exclusiva tributaria para presentar proyectos de ley. Entonces, aquella preocupación de que la vicepresidenta actual, si es que llegara a asumir la presidencia, pueda querer modificar los impuestos que se aprobaron en la Asamblea Nacional. Y estando en época de campaña, probablemente pues recoja votos de algunos de los partidos que hoy están enfrentados con el presidente Noboa. Sin esa iniciativa exclusiva para esos partidos sería imposible derogar esos impuestos y entonces esas son las preocupaciones que tiene el presidente de la República. Y dentro de esas atribuciones entonces, la presidenta encargada, si es que se diera este escenario, tiene la facultad de derogar decretos y de emitir decretos a pesar del corto tiempo en el que va a estar en el poder. Desde el minuto 1, la presidenta, si es que llega a asumir, tiene la facultad de expedir cualquier decreto, de modificar cualquier persona dentro del gabinete, nombrar, remover, nombrar embajadores, presentar proyectos de ley, sin limitación alguna. Cambiar a los ministros también, es decir, al equipo de confianza del presidente para rodearse del equipo de confianza de la presidenta. Así suena, o sea, absurdo. Sería una locura, sí, sería una locura esto, doctor. Así es que lo lógico pues sería que quien ha sido binomio de una persona y peor en tan poco tiempo pues no toque nada, eso sería lo lógico. Yo casi diría que hasta lo ético. Pero en la situación que estamos, pues, y con la vicepresidenta que tenemos,
que es una persona que es evidentemente problemática, que hoy en día tiene un enfrentamiento personal con el presidente de la República, a mí no me sorprendería que haga alguna de estas cosas que estamos hablando, incluido modificar el gabinete o presentar, por ejemplo, la reducción de impuestos, que de hecho dijo que ella no estaba de acuerdo, etcétera. Entonces, si la pregunta es si lo puede hacer, sí, ella puede emitir un decreto de urgencia económica y en esos 30 días, el primer día, como va a estar 33 días, dentro de los 33 días va a salir la ley. Entonces, me parece que sí es motivo de preocupación. Ya, claro, pero lógica. entonces, si el presidente Daniel Noboa es reelecto, nuevamente tiene que hacer esos cambios de los recambios que hizo justamente la presidenta encargada. Sí, pero ¿Eso no sería una irresponsabilidad, más allá de que exista algún odio, algún enfrentamiento, alguna fricción entre el presidente y la vicepresidenta? Por supuesto que es una irresponsabilidad, pero habrán cosas que ya no pueda cambiar. Hoy el presidente no tiene una mayoría legislativa, entonces supongamos que la vicepresidenta manda un proyecto de ley económico tributario y ya cuando regresa Noboa ya fue votado, ¿con qué votos el presidente modifica eso de nuevo? Entonces, ¿y alcanzarán los tiempos para enviar un proyecto de ley y que inmediatamente la Asamblea lo apruebe? Porque estos tienen sus procesos, sus plazos y sus tiempos. ¿En 40 días lo podrá hacer o en menos de 40 días? Pero recuerde usted que la ley económica urgente tiene que tramitarse en 30 días, ¿no es cierto? Igual, si ya fue iniciado el proceso, así regrese Noboa, si Noboa no tiene la potestad, bueno, pudiera hacer un veto total ahí, alcanzaría a hacer algo, pero en el trámite de urgencia económica, pues sería medio absurdo que una ley presentada por la presidencia, luego la misma presidencia la vete, pero igual creería yo que sí pueden haber los votos en un corto plazo. Los dos debates pueden darse pues rápidamente y evitar que el presidente Noboa regrese para que la vete. Entonces hay riesgos para el país y nosotros estamos sumergidos en un enfrentamiento que es personal. Bueno, aunque los ecuatorianos estaremos pendientes de ese suceso, si es que esto sucediera en el país, porque serían actos de irresponsabilidad. En el caso del incremento del IVA, si la presidenta encargada, todo es su posición, veamos qué pasa en el escenario posterior, decide tirar abajo este incremento, este alza del IVA, ¿cómo lo instrumentaría o tendría la facultad de hacerlo de un plumazo? Es que lo del IVA, recuerda que hoy en día el presidente tiene por decreto la posibilidad de subir o bajar el IVA. En eso puede regresar el presidente Noboa y simplemente lo modifica y no pasa nada. Pero si la vicepresidenta presenta un proyecto de ley para eliminar esto, para modificar la norma tributaria, ahí ya no hay regreso. Claro. Pero eso es un procedimiento que sí le alcanzaría en los días pertinentes que ella va a estar dentro del mandato. Yo pienso que le pueden alcanzar si es que lo presenta del día 1. Claro. Y, como les digo, como hay hoy día enfrentamientos con ciertos bloques, pues esos bloques seguramente les van a hacerlo muy rápidamente para los informes, para que los dos debates se den pues velocidad de rayo. Si es que la intención de esos bloques sería modificar los impuestos, ¿no? ¿Y no hay alguna forma, alguna figura jurídica o legal de que se pueda instrumentar una especie de un candado para que todos estos procesos que ya han sido implementados por el gobierno de Daniel Noboa puedan quedar seguros, si es que cabe el término? Hay quienes piensan que se pudiera hacer una consulta a la Corte Constitucional, que es la única que pudiera hacer algún tipo de interpretación, y que se le consulte si existe en esta especie de encargo temporal, pero recordemos que esto no está en la Constitución, esto está en la ley. La ley es la que le obliga a pedir licencia, pero en todo caso en la Constitución sí está estos reemplazos del presidente por los vicepresidentes, de reemplazos temporales. Entonces pudiera preguntarse en la Corte, a ver si la Corte se anima a decir, se puede ejercer la presidencia, pero tales cosas no se pueden hacer, pero realmente el texto constitucional no diferencia ni limita nada. O sea, entonces, la ley mismo genera un escenario de vacíos, porque es primera vez o es un hecho inédito que el país se enfrenta a una muerte cruzada y una
y un periodo tan corto con una reelección tan corta, en tan corto tiempo. Sí, no había habido esta figura, por eso existe la duda razonable desde mi punto de vista de si debe o no deben encargar o si aplica o no aplica ese artículo de la reelección, de la licencia por reelección, porque como ya sabemos, la Corte Constitucional en una sentencia interpretativa determinó que estas terminaciones de periodo de otro no se cuentan como periodo, y como no se cuentan como periodo, entonces no se cuenta como una reelección. Y como el artículo 93 del Código de la Democracia establece que en caso de reelección tienes que pedir licencia, para mí sí existe, vamos a decir, razonable duda, al menos para haber hecho la consulta al Procurador General del Estado. Entonces, por ahí vamos a esperar a ver qué dice el Procurador General del Estado, que tiene una consulta compleja, difícil, claro, porque por un lado pues está el presidente de la República, que espera un apoyo por parte del procurador, digamos, y por otro lado está la Asamblea, que ha anunciado que donde contesta mal lo enjuicia políticamente. Entonces, la situación del procurador es compleja, está hecho sándwich. Es decir, que lo que se decida se lo va a hacer por razonamiento o por interpretación de la ley, más no por la decisión tácita o explícita dentro del marco constitucional. Bueno, el procurador tiene facultades para absolver consultas sobre la inteligencia o aplicabilidad de las leyes. En ese contexto, él tiene que contestar en derecho. Sí va a ser importante saber qué método de interpretación decide aplicar el procurador, porque si aplica el tenor literal, pudiera llegar a la conclusión de que el presidente no necesita licencia, pero si aplica un método interpretativo integral, pues hay varios principios de derechos de participación que están en juego y pudiera el procurador decir que si bien la Corte Constitucional dijo esto, pues, pero para efectos de la licencia sí debes considerarse que si vas al mismo cargo tienes que tomar licencia para proteger la igualdad de posiciones respecto a los otros candidatos. Entonces, es compleja la contestación de la consulta. Al menos hay abogados que consideran que esto está clarísimo, que la vicepresidenta tiene que asumir, etcétera. Yo estoy en la línea de que... Pero hay juristas que dicen lo contrario, doctor, margen también. de duda. Yo estoy en ese grupo. Yo estoy en el grupo de los que piensa que hay duda. Pero mi opinión no es la válida. Pero ¿y los argumentos o los criterios de los juristas son basados en argumentos jurídicos o por tendencias o por afinidades? Pues en argumentos jurídicos, porque la Constitución establece que en caso de ausencia temporal tiene que la vicepresidenta asumir. Y también la ley electoral dice que la licencia tiene que asumir la vicepresidenta, etcétera. Entonces, pero, insisto, el texto de la ley habla de que eso aplica para una reelección. Entonces va a depender de cómo lo quiera tomar el procurador. Veamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, ha anunciado el presidente que para la próxima semana se viene el incremento de los combustibles con una especie de compensación. ¿Tendría la facultad la presidenta de derogar este decreto presidencial en el corto tiempo que va a estar al frente del país? Si es que esta modificación a los precios de los combustibles se implementan a través de decretos o a través de algún tipo de resolución de organismos que dependan del Poder Ejecutivo, por supuesto que ella pudiera venir y dar la orden contraria. Y como entiendo que es así, como entiendo que la implementación de este sistema de bandas va a ser a través de mecanismos o documentos o decretos que dependen 100% de la función ejecutiva, efectivamente la vicepresidenta pudiera derogarlos, pero ahí sí, como también depende de la misma presidencia, el presidente no va a poder regresar y restablecer. Es decir, vamos a estar aquí en un juego de lucha personal. ¿Y esos decretos no pueden quedar blindados con alguna especie de un candado jurídico? No. De ninguna manera, no existe figura jurídica, legal. El único candado jurídico es el único candado jurídico sería que se lo eleve a ley. Y ahorita el presidente no va a mandar nada a la Asamblea porque sabe que no tiene mayoría.
¿Cómo mira entonces, cómo vislumbra usted, doctor, ya en la parte final, este escenario político en el que está en juego la seguridad, la tranquilidad de los ecuatorianos y que a través de una guerra interna se está luchando con las mafias criminales? Sin embargo, estas luchas intestinas o estas confrontaciones, diré yo hasta medias canibalescas, pudieran generar inestabilidad en el país. Pues yo no visualizo, o prefiero no visualizar, sino prefiero decir lo que yo espero que pase. Espero que pase, que se resuelva este conflicto jurídico primero, y una vez resuelto, si es que le toca a la señora vicepresidenta asumir la presidencia, que actúe con responsabilidad. Que sepa ella que el pueblo eligió al presidente Daniel Noboa. Sepa ella que el presidente Daniel Noboa tiene todo el derecho como presidente a establecer políticas y decisiones que ella debería respetarlo, porque yo no, al menos yo no la he escogido a ella para presidenta para que ella tome decisiones. A ella la escogí yo para que asuma el cargo de vicepresidenta y que en ese cargo ella ejerza todos los encargos que le haga el presidente. La labor constitucional de un vicepresidente es cumplir los deberes y funciones que le entrega el presidente. Y en ese contexto, entonces, ella no debería darse halos ni baños de autonomía porque no las tiene y no tiene derecho a hacerlo en lo ético, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo quisiera que pase. Bueno, vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, mi querido doctor Carlos de Tomaso, por participar y compartir sus criterios alrededor de esta situación un poco engorrosa, delicada y sensible para los ecuatorianos, sobre todo para que el pueblo ecuatoriano y nuestra teleaudiencia tenga un poco sentido de orientación del escenario que se pudiera vislumbrar o presentar en los próximos meses si es que el presidente de la República, Daniel Noboa, tiene que necesariamente solicitar licencia para participar en este proceso democrático del 2025 y que la vicepresidenta asuma la presidencia en este corto tiempo, que es menos de 40 días, y que se tome atribuciones o facultades que probablemente creen este escenario de inestabilidad en el país. Con esta Gracias precisión, y un saludo a la querida provincia. Gracias a usted, mi querido doctor. Un abrazo, felicidades. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya regresamos. De regreso, amigos televidentes, más información. El riesgo país de Ecuador sigue en alza y se ubicó en 1.380 puntos el 17 de junio. El acuerdo con el FMI estaría relacionado con dicha fluctuación. El riesgo país de Ecuador sigue fluctuando al alza en los últimos días, y es que el 17 de junio se ubicó en 1.380 puntos. Son 126 más en comparación con los 1.254 que se marcaba el 20 de mayo. El pasado 21 de abril, el indicador se ubicó en 1.775, pero descendió al día siguiente a 1.138 puntos. Luego, el 14 de mayo, subió nuevamente a 1.187. El mayor incremento ocurrió desde el 15 de mayo, cuando ascendió 24 puntos en un solo día, es decir, a 1.211. El riesgo país es un indicador que mide las posibilidades de pago de deuda que puede tener un país, y mientras este índice sea más alto, las tasas de interés activas tendrán un incremento para una nación, sus bancos y empresas para los mercados internacionales. Tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la eliminación de los subsidios a los combustibles, hay expectativa de lo que pueda ocurrir con el riesgo país. Según expertos, el acuerdo con el FMI produjo un descenso en el índice de riesgo país. Este se dio antes de que se firme el documento, ante la certeza de su ocurrencia. Es decir, la reducción ya se registró antes de que el directorio del multilateral aprobara el programa. María José Piluargote, Noticias Oromar. Y el Servicio de Rentas Internas invertirá en un sistema que garantice la vulnerabilidad de los datos que posee esta entidad. El Ecuador busca blindarse frente a las nuevas formas de la delincuencia para penetrar en los sistemas informáticos estatales. Uno de ellos es el Servicio de Rentas Internas. La base de datos que posee esta entidad contiene información valiosa y sensible de todos los contribuyentes. Se trata de información reservada que es compartida con entidades estatales a fin de viabilizar los trámites que realizan los ciudadanos. El gobierno nacional, consciente de la importancia de mantener la reserva de esta información, ha dado pasos importantes para posibilitar que se impida la fuga de datos que pongan en riesgo a los contribuyentes. Es importante que garanticemos la información
Próximamente estaríamos impulsando herramientas tecnológicas que nos van a permitir explotar la información en el SRI, nos va a viabilizar muchos caminos en el tema del control, que yo creo que es importante que aseguremos de primera mano que la información que recibimos a diario con la factura electrónica, es muy importante que garanticemos que la información sea precisa. A nivel internacional observan con beneplácito que se piense en invertir en seguridad para dar garantías a los millones de ecuatorianos que constan en este importante registro. El sector privado, las empresas, los contribuyentes tienen que confiar plenamente en que esos datos van a estar protegidos. Los contribuyentes pueden estar más seguros de que su información no será divulgada, ya que la inversión programada impedirá a las bandas criminales acceder a la información confidencial. Muy bien, información desde Cuenca, amigos, porque según un estudio realizado, el 66% de los usuarios de buses urbanos están dispuestos a pagar hasta 35 centavos el pasaje. Conocer la nueva tarifa del transporte urbano en Cuenca tomará unos meses más. Así lo prevé Alfredo Aguilar, coordinador general de movilidad del municipio, una vez que ya fue entregado el informe realizado por la empresa pública de la Universidad de Cuenca. Hasta diciembre se ha de ser, no tengo idea si vaya a ser en 2, en 3 meses, pero primerito tenemos que culminar el tema de las socializaciones que ya se iniciaron la semana anterior, para que cuando ya tengamos todo listo y definido, entonces en ese momento sí podemos poner en el orden del día de la sesión de consejo. En una primera socialización, transportistas y concejales del cantón ya tuvieron acceso a la información que detalla que el 66% de los usuarios está dispuesto a pagar hasta 35 centavos, mientras que un 33% estaría dispuesto a cancelar hasta 40 centavos. Necesitamos saber, como todo negocio, cuántos son mis gastos y cuántos son mis ingresos. Los únicos ingresos que tiene la Cámara de Transporte son los usuarios del bus. Entonces, desde luego que influye mucho el tema de tener un 17-18% menos en la demanda. Por lo mismo, los involucrados se tomarán el tiempo necesario, esto mientras Aguilar deja claro que resulta imposible tener unidades urbanas municipales ante la inquietud de la ciudadanía. Comprar 475 buses, contratar a 475 choferes por 2, es decir, a más de 900 choferes, con todo lo que es el costo del mantenimiento, no para que el municipio se haga cargo, hemos analizado hasta la saciedad y el subsidio va a ser enorme. Bien, amigos, el nuevo embajador de Estados Unidos en Ecuador, Arthur Brown, arribó este martes a Quito. En los próximos días, el funcionario norteamericano presentará sus cartas credenciales ante el presidente Daniel Noboa. Él llega en reemplazo de Michael Fitzpatrick, quien fue embajador durante 5 años. Brown es un diplomático de carrera. Entre 2021 y 2022 fue ministro consejero en la Embajada de los Estados Unidos en Harare, capital de ese país africano. Y ahora les contamos que Manuel Antonio Naranjo Paz Miño fue designado como nuevo ministro de Salud Pública y César Augusto Vázquez Moncayo como titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. La decisión fue tomada por el presidente Daniel Noboa, según los decretos ejecutivos 304 y 305. Naranjo reemplazará a Franklin Encalada, quien renunció el 14 de mayo pasado en medio de críticas por falta de medicinas en hospitales. Por su parte, Vázquez será el reemplazo de Ana Chagüín, quien dejó la CENESID el 26 de marzo. Bien, amigos, mucha atención porque la Fundación Hermano Miguel y el programa Mira Clifford realizarán las brigadas de atención a pacientes con pie equinovaro en el Parque Las Vegas de Portoviejo el jueves 27 de junio, en el Parque Central de Jipijapa el viernes 28 de junio. Las dos actividades a partir de las 9 de la mañana. Los especialistas y médicos profesionales atenderán de forma gratuita a los niños y niñas que padecen esta deformidad congénita. El método que se aplica para esta condición es el método Ponseti. Si ustedes desean obtener más información, pueden comunicarse a los números que aparecerán en pantalla para poder ser parte de estas brigadas de atención a pacientes con pie equinovaro.
y extraordinaria labor social. En Mira serio que Cliffy. son cosas admirables, ¿no? Mira Cliffy es la empresa también que está respaldando este tipo de ayuda social y vale pues también reconocer ese trabajo que se hace en pro de las familias que tal vez no tienen los recursos suficientes para hacer una atención privada. Maravilloso, lindo. Valoramos y celebramos este tipo de acciones sociales en beneficio de, sobre todo, las personas que son de menos condiciones económicas. Con Listo. esto, Katy. Nos vamos, Pedro, muchas gracias por su compañía y también la de ustedes, amigos televidentes. Hasta el día de mañana. Felicidades, Katy. Buenos días. Un abrazo.